Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Adonai en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, versículo 15 al 17. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio del Génesis. Estamos en el capítulo 2 y habíamos terminado con el séptimo día, o Dios terminó en el séptimo día toda obra y en ese día descansó, y o la Biblia aplica de que ese descanso es más que un día, va más allá que un día, y es una persona, y esa persona es Cristo, que nos da descanso de la ley. Por su cruz ha sido cumplido todo el decreto que era en contra de nosotros. Por medio de la ley, Cristo nos ha liberado y nos ha hecho nueva criatura, nos ha dado un reposo espiritual en Él, más que un día, porque el Señor es aún el Señor, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Así que vamos a continuar con Génesis 2 en el versículo 4, porque aquí es donde ya Dios crea al hombre y lo pone en el huerto de Edén. Dice: estos son los orígenes de los hijos de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Aquí vemos a Dios como creador otra vez. Dice: el día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amén. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Quiero enfatizar primeramente con esta palabra orígenes, porque estamos hablando de Dios como creador, pero en los orígenes del tiempo, cuando en el tiempo de Dios o en el kairos de Dios, ahí no hay tiempo, y ahí todo es eterno, no hay tiempo como nosotros vemos, como nosotros vivimos, ahí todo es eterno. Pero cuando Él empieza a crear los cielos y la tierra, empieza algo, hay un principio, hay un tiempo, hay como decir, un lapso que comienza, pero que en Dios todo es eterno. Ahora vamos a ver qué dice el verso 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Aquí seguimos estudiando a Dios como creador, Dios como el originador de todas las cosas y del mundo. Dice la palabra que Él creó todas las cosas del cielo, las que están en Él, las de la tierra, todo lo que hay en ella. De Jehová es el mundo y su plenitud, y todo lo que hay en Él, el mar y lo que hay dentro de Él, lo que todo es creado por Dios. Él es el creador de todo el universo y de todas las cosas. No fue casualidad, o no fue que una explosión y todo surgió de la nada. Hay un creador detrás de todo lo que vemos. Amén. Así que el mundo real o físico viene viene de algo más real, que es el mundo espiritual, vamos a llamarlo, o el espíritu de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran, adorémoslo en espíritu y en verdad. Esta palabra orígenes, que se usa en el versículo 4 de Génesis 2, en hebreo sería toledá, que significa descendencia, familia, historia, generación, linaje, nacimiento, orden u origen. De ahí viene la palabra Génesis, que el traductor o los traductores que luego escribieron las Biblias las tradujeron del hebreo al griego, pues dejaron traducido al español y a muchas de los otros idiomas siguientes en el nombre Génesis, que es griego, pero en realidad en hebreo es Bereshit o Bereshit, que es en el principio.
Entonces esto denota cómo Dios en su orden, dijimos que Dios implanta un reino o un gobierno y eso tiene que ver con su orden. Dios trae orden y empieza ahora a formar en medio de este reino de la tierra. Ustedes sabían que antes había destrucción, desolación. Esto lo vimos en capítulos anteriores, cómo estaba todo destruido porque se aplica que ahí hubo una rebelión, pero que Dios ahora empieza una nueva creación porque después de un juicio viene una creación. Oiga bien, después de un juicio viene una nueva creación. Entonces Dios dice, la Biblia dice que fueron creados los cielos y la tierra el día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuesen la tierra. Recuerde bien que todo para Dios tiene un propósito. Las plantas tenían el propósito de alimentar a los reptiles, a los animales, y el fruto de los árboles igual, a los animales, al hombre. Dice que toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Entonces aquí vemos en el reino de Dios como Él planta, Él hace una plantación, pero también, como dijimos siempre, y voy a recalcar que es con un propósito, y que ahí tiene que haber una persona, un hombre en representación de Dios, con la imagen de Dios, con el corazón de Dios, para que se guíe conforme a Dios y conforme a su reino, y señoree, como dijimos antes, y sojuzgue esa tierra. Y estudiamos anteriormente en otros capítulos que él puso al hombre y a la mujer para que lo labrasen, y vamos a seguir hablando más adelante de esto, pero quiero enfatizar con la palabra también llover o la lluvia, porque sin la lluvia no podían crecer, o pues Dios puede hacer lo que sea, Dios puede hacer crecer lo que sea, pero que en el diseño de Dios tenía que haber una lluvia o tenía que algo mojar la tierra, el agua, para poder que la tierra produjese o brotase la hierba, los árboles, el fruto, y había también necesidad de un hombre que la labrase. Entonces la lluvia también vemos cómo produce fruto, y la lluvia es representación de agua. Hablamos en anteriores capítulos también de cómo Dios separa el agua de las aguas, pero también junta el agua en un lugar. Y habíamos hablado que Dios pone aguas arriba y las aguas de abajo, y que esto lo aplicamos como que habían dos creaciones: las aguas de abajo, que representaban mundos, linajes, según lo que dice Apocalipsis, que eran muchos pueblos. Amén. Pero también había un agua de arriba. Dice Dios que dice Jesús que nadie ha visto al Padre sino el que desciende, o sea, el Hijo. Pero ahorita Él nos hace nacer de nuevo y por medio de Cristo vemos al Padre. O sea que somos esa lluvia que viene de arriba en una nueva creación por el Espíritu. Somos creados en el Espíritu a imagen y creación de Dios. Recuperamos esa imagen de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que esa creación es la nueva lluvia para que nosotros demos fruto, y es el fruto del Espíritu. Dice la Biblia que el que cree en Jesús, de su interior fluirán, correrán ríos de agua viva. Amén. Y hablaba del Espíritu porque todavía aún Cristo no había sido glorificado. Ahora Cristo ha ascendido, ha resucitado de entre los muertos y ha ascendido a la diestra del Padre, está reinando, está intercediendo por nosotros y está allí glorificado. Por eso cuando glorificamos al Hijo, hay ríos que corren dentro de nosotros, porque eso vino el Espíritu a redarguirnos y a convencernos para que vamos al Padre, para que vamos a Cristo y reconozcamos que Cristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Amén. Así que sigamos viendo esta parte de la lluvia, porque la lluvia vemos cómo produce el propósito de Dios en la creación, pero también vemos dos tipos de agua. Por eso recalqué los dos tipos de agua, porque esa misma agua o esa misma lluvia también más adelante vamos a ver cómo viene un juicio por medio del agua, por medio del diluvio. Pero ahora vamos a enfatizar que por medio del agua
o de esa lluvia, Dios ahora hace una creación, una nueva creación, y hace al hombre. Dice la Biblia que no había hecho llover Dios, pero en el versículo 6 dice, subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, o Adonai Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra. Quiero mirar aquí un momento en hebreo. Déjeme buscar en hebreo porque me gusta como dice en hebreo lo que leemos, porque aquí la palabra tierra, ¿se acuerda que dijimos que tierra venía de Eretz o Eretz? Esta vez no viene de Eretz, sino que también es Adamá o Hadamá, que es, de ahí viene Adam, Adamá, porque Dios creó al hombre de la tierra, por eso es Adam, Adamá, es la tierra, pero Adam es ya el hombre como creación, de ahí lo tomó, del polvo de la tierra. Amén. Así que mira como dice en hebreo, dice, Vayitzach Adonai Elohim et Haadam. ¿Ves? O sea, formó Dios. Y esta palabra formar es también como decir labrar, hacer, dar forma, crear del barro. Escuche bien. Porque aquí ya Dios empieza como decir, con su producto y su diseño en la tierra. Y ese diseño viene conforme al reino, conforme a lo que Él es, en justicia y en santidad de la verdad. Dice, Vayitzach Adonai Elohim et Haadam, o sea, al hombre o a Adam. Dice, Haadam afag min Haadamá, o sea, del polvo. Esta palabra fag es polvo, barro o ceniza. O sea, desde ahí Dios lo creó, del polvo de la tierra, del barro de la tierra. Luego dice, Vayifag, Beafaf, Nishmat, Hayim, que es y sopló, o sea, soplar, sopló en su nariz aliento de vida o alma viviente. Aquí en español, como dice, sopló en su nariz aliento de vida. Dice Corintios 15, 54, por ahí pueden buscarlo, que en Adán somos alma viviente. Esto es lo que dice aquí, la creación en Adán, alma viviente, pero en Cristo espíritu vivificante, espíritu vivificante. O sea que vamos de gloria en gloria, como por siendo transformados por la imagen conforme al Espíritu en Cristo. O sea que somos una nueva creación, y esta creación tiene más mérito que esta antigua creación en Adán, porque esta antigua creación sabemos que se dañó. Amén. Yo quiero aplicar la palabra poco a poco para que no nos quedemos solo con información, sino con una aplicación preciosa del Evangelio siempre. Aleluya, gracias Jesús. Versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Ves? Aquí ya empieza Dios como decir a darle desarrollo a ese reino o a ese campo. Sabemos que está ahí en Edén. Edén es como también un sitio, pero es también una atmósfera. Es una atmósfera. De hecho, más adelante vamos a ver cómo Dios, como decir, los saca de ahí, tiene que sacarlos y protege esa atmósfera, y luego a mí se me hace que Dios quitó esa atmósfera de la tierra, porque la tierra se corrompió. Amén. Entonces eso es lo que se le llama luego también un paraíso o demás. Pero quiero ver el versículo 9 para que continuemos. Dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Ves? Acuérdese que es para comer, para alimentación, para su sustento, y bueno para comer, o sea, ricos. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí repartía en 4 brazos. Recálculo de que Edén salía un río para regar el huerto. O sea, mire que el río, ¿cómo se llenan los ríos? Con fuentes o con el agua. Amén. Entonces también cuando vemos ríos bien caudalosos, limpios, buenos, que dan a las ciudades
agua, suministración para alimento, Dios está contento, Dios está bien, porque esto también, como dijimos antes, hay dos tipos de agua que también es el agua del juicio. En los tiempos de Elías, usted ve cómo Dios castiga y deja una sequía. Y dice el profeta que por boca mía o palabra mía no va a llover. Hasta que yo diga, no va a llover. Y fueron 3 años y medio esperando la lluvia en los tiempos de Acab. Entonces también representa un juicio, el que Dios nos quite esa agua, el que Dios haga secar las aguas es un tipo del juicio. Amén. Y póngale mucho cuidado a esto, porque ahora, por ejemplo, yo tengo que estar hablando, aplicando un poco también de lo que vivimos aquí en España, porque aquí estoy yo. Aquí estamos en los tiempos de lluvia, de la lluvia que se le puede decir la temprana. Me parece que la tardía, creo que es, porque estamos en noviembre. Y esta lluvia, que también estará por Israel, pero que esta lluvia, hace poco nomás, iba una familia y esos vientos, esas lluvias, tiró un árbol y mató a una niña de 23 años, año 23. Estaba toda con la familia, pero mató a la niña. Es muy simbólico estas cosas, parece que Dios fuera malo y demás, pero créame que Dios está llamando la atención para España. Dios está llamando la atención para España. Es más, veo por el Espíritu que si todas estas leyes anti Dios y que van en contra de Dios siguen provocando a Dios, Dios puede traer sequías y no necesariamente de ríos, aunque también vamos a ver cómo hay un río muy clave en la Biblia llamado el Éufrates que se está secando y por ahí van a pasar los reyes del oriente para cumplir un propósito que Dios ya ha escrito en la eternidad. Amén. Mire cómo aparece ese río aquí. Dice que salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Versículo 13. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. De ahí vienen los cusitas. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Asiria, mire bien. Y el cuarto río es el Éufrates. Wow, el Éufrates. Mire cómo se llama ese nombre en hebreo. El Éufrates se llama Fegat. El río Fegat. Ese río muy importante porque en ese río luego vamos a también más adelante, Dios mediante, a ver cómo Dios tiene ahí un propósito que usted lo puede ver al final en Apocalipsis, cómo ese río se va a secar. Y si usted ve en la actualidad, ese río ya está próximo a secarse definitivamente, pero que va a ser un camino para que los reyes del oriente, a mí se me hace que tiene que ver con China. Usted sabe que, mire, no es nada casual. Hay predicadores que dicen que no tomemos así la palabra y no la apliquemos así, pero mire, yo creo que en este caso puede ser aplicada. China es representada por un dragón. De hecho, allá hacen celebraciones a ese supuesto Dios que son demonios. El Señor reprenda a esos demonios. Y esos reyes del oriente a mí se me hacen que viene el dragón de oriente para atacar a Israel. De hecho, tuve una visión hace muchos años donde podía haber un río seco y muchas personas con ojos rasgados que, que pasaban por ese río, pero Dios siempre protegía a los suyos. No estoy hablando de la tribulación o de la gran tribulación, no estoy hablando de eso hablaremos más adelante, pero sí le digo también que debemos estar pendientes y atentos para persecuciones. Amén. Así que aquí no vamos a decir que solamente nos vamos y ya, y nos vamos tan plácidamente. Hay que estar listos para persecuciones en colegios, en universidades, en todo lugar donde tú vayas, siempre hay personas anti Dios. Entonces, cuando tú eres una persona determinada por Dios y por Cristo,
Es normal también que se levante el enemigo, que se levante el dragón y quiera dañarte. Pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que Jehová te va a dar la fuerza, porque los que esperan en Jehová remontarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Eso es una promesa poderosa. Aleluya. Quiero también una noticia que me pasaron hace poquito. Yo la verdad veo pocas noticias precisamente para no tener tantas voces en mi cabeza y sujetarme a la palabra. De hecho, por el espíritu sentí de dejar las redes sociales. No tengo nada de redes sociales, solo tengo esto de YouTube y es para hablar la palabra. Y no soy religioso, pero tengo como decir, esa orden esa parte donde Dios me ha dicho para mí, eso no es para todos, de que pare con esto. Y quiero decirles que apareció una noticia en Facebook donde aquí en España, creo que fue en la Terminal 4 que se le dice aquí la T4 o T1, no me acuerdo, tenían a una mujer china donde la querían mandar que porque la estaban pidiendo el Partido Comunista Chino. No sé si es que ella perteneció allí y resulta que es que ella aquí en España, ella se hizo cristiana o era cristiana y por eso, ese motivo la estaban pidiendo. Entonces habían allí, supuestamente esto fue hace poco, el 5 de noviembre, ella tenía que viajar a las 11 a.m., eso decía la noticia, para China y allí decían los titulares que probablemente, obviamente, también tenía que ser encarcelada con otros cristianos, con otros siervos de Dios que están persiguiendo. Amén. Y no es casual, porque mire lo que vimos cuando hablamos del Leviatán, el dragón que perseguía a la mujer. Y eso es simbólico, hermano. No podemos pasar eso por alto. Porque yo he escuchado predicadores que dicen, ay, es que no podemos aplicar que China es el dragón. Pero se puede aplicar. ¿Cómo que no se puede aplicar? El que vive en el espíritu aplica lo espiritual a lo espiritual, pero para el natural son locuras y para el carnal pues a veces ni la entiende. Son gente nacida de nuevo, pero viven en la carne, dormidos. Están dormidos en las redes. Estamos dormidos, hay que levantarse, iglesia, y despertar. Pero lo que quiero enfatizar es cómo en medio de esta circunstancia vemos cómo aunque venga el dragón y aunque venga la persecución y todo esto que pueda venir, Dios está al tanto de todo. Dios nos da la fortaleza para estar firmes. Amén. En esa nueva creación en Cristo Jesús. Aleluya. Así que no sé, yo estuve orando por esa chica, yo no sé qué pasó, ni tampoco quiero averiguar, ni sé. No es que haga caso omiso, pero sé que Dios tiene todo el control de lo que pase en esta tierra. Así que se seque el Éufrates, empecemos a ver que la guerra de Gog y Magog, que el Armagedón, muchos siempre ahora están solamente diciendo que eso es antes de la tribulación, nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, pero yo le voy a decir una cosa, imagínate por un momento de que antes de que te vayas surja persecución, que de hecho ya la hay, por causa de que no estás de acuerdo con la homosexualidad, por levantarte contra los abortos, por levantarte en contra de la pedofilia. Son leyes satánicas, mi hermano, perdóneme. Y si usted se levanta contra esto, está yendo en contra del sistema. Pero hay una generación como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego que en medio de ese sistema babilónico de confusión, se levantan y dicen, no, yo no puedo participar de estas comidas porque son inmundas. Estoy aplicando. Comida me refiero al pecado, o sea, inmundicias, y no están participando de nada de eso. Pero hay gente que está dormida con el Netflix, el Facebook, el Instagram, viendo cosas que las ponen inofensivas, series, puro asesinato, desnudos, sexo, violencia, narcóticos, y ay no,
Es que no se puede ser tan religioso. Mire, mi hermano, usted está haciendo, sus ojos están oscureciéndose por estar viendo estas cosas de la oscuridad y de las tinieblas. Vuelvo y le digo, yo no soy religioso, pero sus ojos son canales. Y usted y yo somos templo del Espíritu, así que si usted limpia sus ojos, mire, Jesús fue radical y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu pie te es ocasión de caer, quítalo y échalo de ti. Amén. Así que es mejor andar cojos o sin un pie, pero andar en el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Quitar nuestra mano cuando estemos haciendo algo que no debemos. Cuando estemos viendo algo, quitar nuestro ojo. Y estoy hablando espiritualmente. No es que vamos a hacer esto en realidad. Usted me entiende. Yo sé que estoy hablando a gente espiritual. Estos mensajes quizá lo ve 8 personas o poquitas, no importa. Yo no quiero promocionarme, de hecho no pongo imágenes, nada, solo pongo una imagen y un audio. No quiero promoción, quiero que esos poquitos que escuchen despierten, te dice Dios, despierta, despierta, despierta. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendámosla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen o practican. Salga ese lenguaje obsceno de nuestra boca y esas series que no hacen sino decir grosería y manejar un lenguaje obsceno y vulgar. Todo eso lo recibe tu oído, lo recibe y baja tu espíritu. Y por eso hay tantas almas encarceladas. Decía el Salmo, hace poco lo leí, decía, saca mi alma de la cárcel y alabaré tu nombre. Hay gente que ya no puede ni orar. Y se puede ver una serie todo el día y va a orar un ratico y no puede, no dura ni 10 minutos. Y se levanta Jesús y le dice a Pedro, Pedro, ¿no pudiste velar y orar conmigo un poco de tiempo? Quizá usted piense que me he salido del tema, pero hermano, yo creo que estamos en estos últimos tiempos donde Dios va a tener que traer juicio. Y usted y yo tenemos que vivir en la nueva creación para que no nos tome todo esto dormidos. Estamos en estos tiempos de lluvia, donde esa lluvia se puede transformar en juicio. Hay lugares donde están siendo inundados, destrucciones. Gente que por muchos años trabajó para pagarse una casa, para pagarse un carro o un coche, y se lo llevan las inundaciones, temblores, terremotos, guerra, rumores de guerra. Así que, amado, imagínate por un momento si usted y yo vemos esas guerras que vienen y se aumentan y ahora vienen para nosotros. Solamente te digo que te lo imagines para que estés despierto, para que sepas que Cristo viene y nuestra redención está cerca. Así que levantemos nuestra vista a Cristo y al reino de Dios, más que a esos televisores que son pantallas y puertas espirituales, ventanas espirituales. Que Dios te abra los ojos a lo que yo te estoy hablando. Aleluya. Aleluya. Dice versículo 9. Vuelvo al Génesis capítulo 2. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Vuelvo y repito, esos árboles daban fruto por medio de la lluvia de Dios y ese fruto era para comer, para alimentar, para sustentar el cuerpo. Amén. Había un propósito. Ahí también les hablo y hablo a mí mismo, los que andan en glotonería, comiendo como si no hubiera un mañana. Pide a Dios dominio propio. Dice que era bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Este árbol de la vida habla de Cristo. Este árbol se encuentra más adelante en el Apocalipsis también, cómo termina todo en el capítulo 22. Ese árbol también da una hoja que da sanidad a las naciones. De esto vamos a hablar luego. Y luego también el árbol de ciencia del bien y del mal, que ese fue el que hizo caer a nuestros antepasados, Adán y Eva. Luego también hablaremos de esto. Ahorita mismo estoy enfatizando entre la lluvia que representa
los nacidos de Dios, que representa el fruto de Dios, que representa ríos de aguas del Espíritu de Dios, pero que también pueden haber sequías por un juicio de Dios o lluvias por un juicio de Dios. La tierra ahora ya no puede ser entrar en castigo por causa de un diluvio, porque Dios ya lo prometió, pero va a ser pasada por fuego. Así que no se le haga raro si usted ve sequías, y aparte de las sequías, que usted empiece a tener una sed física, porque esa sed física está revelando una sed espiritual. Mire bien con qué está llenando usted su sed, tanto espiritual como física. Tanta Coca-Cola y tanta cosa, y perdóneme que le ponga estos ejemplos, pero lo físico revela lo espiritual. Vuelvo y digo, con lo que nos alimentamos, eso es lo que comemos y eso es lo que somos y cómo nos desarrollamos. Amén. Yo te digo una cosa de parte de Dios: redime bien el tiempo, porque los días son malos. Volvamos a Dios. Y salía de Edén un río que riega el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Vimos la descripción, los ríos, los nombres, que unos daban oro, bedelio, ónice y todas estas cosas que no vamos a tocar con detalle por ahora esto. Y quise llegar aquí al río Éufrates, pero en el versículo 15 dice que tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Con este versículo vamos a continuar en la próxima. Y nada, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y vuelvo y te digo que vienen tiempos complicados, verás muchas sequías, pero también te profetizo que como en los tiempos de Elías hubo sequías y el pueblo de Dios se corrompía postrado ante los Baales, Dios guardó a 7,000 más, aparte de Elías, que no doblaron sus rodillas. Y también en tiempos de Babilonia perseveró a Daniel para que no se doblegasen ante el sistema. Y así Dios está levantando un pueblo, unos 7,000, y la palabra, y el número 7,000 no es 7,000 en número, sino 7,000 de perfección, 1,000 misericordia y 7 perfección. Por la misericordia de Dios está levantando a esos hombres y mujeres que, así como en los tiempos de Elías, había sequía, pero mandaba irónicamente un cuervo, que es un animal carroñero, para llevarle carne, y luego le mostró un río para que bebiese agua de él. Aleluya. Ese río luego se secó y lo mandó también luego donde una viuda, donde fue sustentado él y también esa viuda. Así que no temas, porque Dios está contigo, no te desamparará, sino que Él te guardará, Él nos guardará. Y termino con esto, esta promesa poderosa de Dios en Isaías 41, versículo 10. Mire lo que dice: no temas, óigame bien, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Aleluya. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero haya sido de edificación este mensaje para tu vida. Amén.